Grado décimo. Química. Guía de trabajo número 1002. Estequiometría. Docente Samuel Niño. En el cuaderno de química y al inicio de cada nueva hoja, debes escribir tu nombre completo y el grado que cursas. Es muy importante marcar cada una de las hojas de las evidencias de la tarea, ya que se tiene en cuenta en la valoración. Este video denominado clase 100203 continúa el proyecto 2, estequiometría. Cuando aparezca este GIF significa que todo lo que está en pantalla es lo que debes transcribir a tu cuaderno de química. Reactivo limitante, reactivo en exceso. El reactivo limitante es el que se consume totalmente en una reacción química. El reactivo en exceso es aquel el cual sobra después de terminar la reacción química. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Vamos a explicar de qué se trata el reactivo limitante y el reactivo en exceso, siguiendo con el ejemplo de los panes, las salchichas y los perros calientes. Tenemos 12 panes que reaccionan con 12 salchichas para producir. Entonces, en teoría, se deben producir, si tenemos 12 panes y 12 salchichas, se deben producir 12 perros calientes. Pero en el laboratorio y en la industria, el rendimiento no corresponde al 100%. Siempre hay material que se pierde, se daña y no se recupera. Supongamos que tenemos 12 panes, 12 salchichas y esperamos obtener 12 perros. Eso es el producido teórico. En teoría vamos a producir 12 perros calientes. En la realidad solo tuvimos 10 perros calientes. ¿Por qué? Alguna salchicha se dañó, un pan salió dañado, no se pudo producir el perro que se quería. Entonces, de las 12 que teníamos presupuestadas en la teoría, solamente se produjeron 10 perros calientes. Y a esto lo vamos a llamar producido real. Entonces, hay un producido teórico que es lo que esperábamos de acuerdo a la cantidad de materia y hay un producido real que es el verdadero resultado que resulta en la industria o en el laboratorio. Aquí tenemos dos conceptos muy importantes que vamos a utilizar enseguida. Producido teórico, producido real. Rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Una ecuación química supone un rendimiento teórico del 100%. En la industria, la cantidad de producto verdaderamente obtenido, producto real, es menor que el producto calculado a partir de la estequiometría de la reacción, producto teórico. El rendimiento o eficiencia se expresa a manera de porcentaje según la siguiente ecuación. Rendimiento es igual a producido real
sobre producido teórico multiplicado por 100. Y al multiplicar por 100 nos está dando un porcentaje. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Ejercicio número 21. Una síntesis industrial de acetileno, C2H2, gas extensamente utilizado para la fabricación de numerosas drogas, colorantes y plásticos, consiste en el tratamiento de carburo de calcio con agua. En un proceso dado se partió de 256 gramos de carburo de calcio, obteniéndose 92,56 gramos de acetileno. Pregunta, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Bueno, muchachos, lo primero que tenemos que observar es que la ecuación está balanceada. Antes de la flecha tengo un calcio, después de la flecha tengo un calcio, antes de la flecha tengo 2 carbonos, después de la flecha tengo 2 carbonos, antes de la flecha tengo en el agua 2 por 2, 4 hidrógenos, después de la flecha tengo 2 hidrógenos en el acetileno y 2 en el hidróxido, son 4. Antes de la flecha tengo 2 oxígenos, el coeficiente 2 multiplica su índice 1, 2 oxígenos. Y después de la flecha tengo, este es su índice que multiplica el oxígeno, 2 oxígenos. O sea que está balanceada. Los coeficientes que permiten balancear la ecuación son 1, 2, 1, 2. Entonces ya tenemos la ecuación balanceada. Dice que a partir de 256 gramos de carburo de calcio obtuvimos 92,56 gramos de acetileno. Ahí nos están dando un producido, lo que realmente se produjo, el producido real. Entonces, necesitamos hallar el producido teórico con la cantidad dada. ¿Cuál es la cantidad dada? Pues la información que nos suministra el ejercicio. Entonces, necesitamos saber en teoría cuántos gramos de acetileno se producen a partir de 256 gramos de carburo de calcio. Necesitamos averiguar el producido teórico, que se convierte en la cantidad deseada. Hallamos los pesos moleculares de cada compuesto. En el carburo de calcio hay un calcio que pesa 40 gramos, me da 40 gramos, 2 carbonos que pesan 12 gramos, 2 por 12 gramos, 24 gramos, para un total de 64 gramos por mol de carburo de calcio. Para el agua hay 4 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo, 2 oxígenos, 2 por 16 gramos me da 32, en total me da 36 gramos por mol de agua. En el acetileno hay 2 carbonos, cada uno pesa 12 gramos, 2 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo, 2 por 12 me da 24, 2 por 1, 2, en total tengo 26 gramos de acetileno, 26 gramos por mol. Y en el dihidróxido de calcio tengo calcio, un calcio que pesa 40 gramos, 2 oxígenos, cada uno pesa 16 gramos, 2 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo, para un total de 74 gramos por mol de dihidróxido de calcio. Entonces, ya tengo la cantidad deseada, ya tengo la cantidad dada.
Antes de la flecha tengo 100 gramos, después de la flecha tengo 100 gramos. Eso significa que cumple con la ley de la conservación de la materia, o sea que está bien los datos que saqué, los pesos moleculares. La relación entre quién está, entre la cantidad deseada, que es el carburo de calcio, y la cantidad dada, que es el carburo de calcio, y la cantidad deseada, que es el acetileno. Entre esos dos está la relación. ¿Y qué dice la relación? La relación dice que 64 gramos de carburo de calcio producen 26 gramos de acetileno. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión. Cantidad deseada, ¿cuántos gramos de acetileno? Cantidad dada, 256 gramos de carburo de calcio. Factor de conversión. Entonces, como ya tengo carburo de calcio en el numerador, entonces los 64 gramos de carburo de calcio lo voy a escribir en el denominador de la siguiente manera. 26 gramos de acetileno son producidos por 64 gramos de carburo de calcio. Esto me permite cancelar gramos de carburo de calcio con gramos de carburo de calcio. Hago la operación y eso me da 104 gramos de acetileno. ¿Y qué estoy obteniendo acá? La cantidad deseada. Estoy obteniendo el producido teórico. ¿Por qué necesitaba el producido teórico? Porque con el producido real voy a encontrar el rendimiento. La pregunta es, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? O sea que no ha terminado el ejercicio. Por ahora, copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Entonces la pregunta dice, a partir de 256 gramos de carburo de calcio se obtienen 92,56 gramos de acetileno. Y me piden hallar el rendimiento. Ya sabemos que el 92,56 gramos es el producido real y ya hallamos el producido teórico, que a partir de 256 gramos de carburo de calcio se obtienen 104 gramos de acetileno. Entonces ya tengo producido real, producido teórico, con la fórmula rendimiento es igual a producido real sobre producido teórico multiplicado por 100. Rendimiento es igual producido real, 92,56 gramos de acetileno, producido teórico 104, es lo que esperamos obtener multiplicado por 100. Hacemos la operación, cancelamos gramos con gramos y eso me da 89. Al multiplicar por 100 se convierte en porcentaje, entonces el rendimiento es igual a 89%. Respuesta al rendimiento del proceso fue de 89%. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Ojo que, acuérdense que estamos en el ejercicio número 21. Ojo con la numeración de los ejercicios. Si en la guía los tiene mal, me hacen el favor y corrigen. Este es el ejercicio número 21. Ejercicio número 22. Revisen la numeración. Si está mal en la guía, la corregimos. Este es el ejercicio número 22. El sulfato de amonio es un fertilizante ampliamente utilizado y puede obtenerse por la acción del ácido sulfúrico sobre el amoníaco. En un proceso dado se partió de 306 gramos de amoníaco obteniéndose 926,64 gramos de sulfato de amonio. ¿Cuál fue el rendimiento del proceso? Y me dan la ecuación química. Amoníaco reacciona con ácido sulfúrico para obtener sulfato de amonio. Miro que la ecuación esté balanceada. Los coeficientes que me permiten balancear la ecuación son, ¿cuáles son los coeficientes que permiten balancear la ecuación? 2, 1, 1. Dice que me dan 306 gramos de amoníaco y que se producen 926,64 gramos
de sulfato de amonio. Me están dando el producido real. Y aquí tengo la cantidad dada. El producido real es lo que voy a averiguar. El producido teórico es lo que voy a averiguar. ¿Cuántos gramos de sulfato de amonio se producen a partir de 300 gramos de amoníaco? Eso es lo que voy a averiguar. El producido teórico, que lo voy a convertir en cantidad deseada, porque es lo que deseo saber. Hallo los pesos moleculares. El nitrógeno hay dos que pesan 14 gramos. Acuérdense que en este grupo trabajamos con pesos atómicos aproximados. El hidrógeno hay 6, cada uno pesa 1 gramo. El total del amoníaco son 34 gramos. Una mol pesa 34 gramos. En el ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo. Hay un azufre, cada uno pesa 32 gramos. Y hay 4 oxígenos, cada uno pesa 16 gramos, para un total de 98 gramos por mol. En el sulfato de amonio hay 2 nitrógenos, cada uno pesa 14 gramos. Hay 8 hidrógenos. Acuérdense que el 2 que está por fuera del paréntesis se multiplica al nitrógeno y multiplica al hidrógeno. 8 hidrógenos, un azufre que pesa 32 gramos y 4 oxígenos que pesan 16 gramos. Si sumamos los totales, los subtotales me da 132 gramos de sulfato de amonio. ¿Entre quiénes está la relación? Entre la cantidad deseada y la cantidad dada. O sea, entre el amoníaco y el sulfato de amonio. Miren que antes de la flecha hay 132 gramos, después de la flecha hay 132 gramos, cumple con la ley de la conservación de la masa. Pero la relación es entre la cantidad deseada, que es el sulfato de amonio, y la cantidad dada, que es el amoníaco. ¿Qué dice la relación? Entonces leo la relación. Dice, relación 34 gramos de amoníaco producen 132 gramos de sulfato de amonio. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad dada por factores de conversión. ¿Qué deseo saber? El producido teórico. ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio se producen? A partir de 306 gramos de amoníaco, cantidad dada. ¿Y el factor de conversión? Entonces lo leo ahí en la relación. Entonces, como tengo amoníaco arriba en el numerador, ahora lo voy a escribir abajo. Y digo, 132 gramos de sulfato de amonio son producidos por 34 gramos de amoníaco. Cancelo gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y eso me da 1188 gramos de sulfato de amonio. Esa es la cantidad deseada. ¿Por qué lo deseaba saber? Porque necesitaba saber cuál era el producido teórico. Con el producido real y el producido teórico voy a hallar el rendimiento, que es la pregunta. ¿Cuál fue el rendimiento del proceso? Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Entonces, tenemos que a partir de 306 gramos de amoníaco se obtienen 926,64 gramos de sulfato de amonio. Este es el producido real. Hallamos que a partir de 306 gramos de amoníaco se obtienen 1188 gramos de sulfato de amonio. Ese es el producido teórico. Con la fórmula rendimiento es igual a producido real sobre producido teórico multiplicado por 100. Rendimiento es igual producido real. Entonces reemplazo 926,64 gramos de sulfato de amonio. Producido teórico 1188 gramos de sulfato de amonio. Cancelo los gramos con gramos. Al multiplicar por 100, eso me da porcentaje. Hago la operación y me da 78%. Respuesta, el rendimiento del proceso fue de 78%. Copio lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química.
Ejercicio número 23. Ojo con la numeración. Caso que haya lugar, corregimos. Este es el ejercicio número 23. La urea es una sustancia nitrogenada producida por algunos seres vivos como medio de eliminación del amoníaco, el cual es altamente tóxico para ellos. En los animales se halla en la sangre, orina, bilis y sudor. La urea se presenta como un sólido cristalino y blanco de forma esférica o granular. A. Con base en la ecuación química. Cuando reaccionan 102 gramos de amoníaco con 176 gramos de gas carbónico, ¿cuántos gramos de urea se producen? B. En un proceso dado se partió de 102 gramos de amoníaco, obteniéndose 135 gramos de urea. ¿Cuál fue el rendimiento del proceso? Tenemos una información que me dice que hay nitrógeno que pesa 14 gramos. Acuérdense que trabajamos con pesos atómicos aproximados. Hidrógeno es 1 gramo, carbono 12 gramos, oxígeno 16 gramos. Tengo la ecuación química, dice que el amoníaco reacciona con el dióxido de carbono para producir urea más agua. Balanceo la ecuación y los coeficientes que permiten balancear la ecuación son 2, 1, 1, 1. Vamos a hacer el punto A del ejercicio número 23. Dice que cuando reaccionan 102 gramos de amoníaco con 176 gramos de dióxido de carbono, pregunta, ¿cuántos gramos de urea se producen? Tengo la cantidad deseada. ¿Qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de urea se producen? Y tengo dos datos, el del amoníaco y el del dióxido de carbono. 102 gramos de amoníaco, 176 gramos de dióxido de carbono. Uno de los dos, el amoníaco o el dióxido de carbono, es la cantidad dada. Uno de esos dos, no sé cuál. Tengo que averiguarlo. ¿Y cómo lo averiguo cuál es la cantidad dada? Siempre la cantidad dada es el reactivo limitante. Eso significa que tengo que hallar el reactivo limitante. Para hallar el reactivo limitante voy a hacer dos pasos. Primer paso, se determina el reactivo limitante con la fórmula número de moles es igual a peso de la muestra sobre peso molecular. Hallo el peso molecular del amoníaco. Hay 2 nitrógenos, cada uno pesa 14. Hay 6 hidrógenos, cada uno pesa 1 para un total de 34 gramos de amoníaco. El dióxido de carbono, hay un carbono que pesa 12 gramos. 2 oxígenos que pesan 16 gramos para un total de 44 gramos por mol. En la urea hay un carbono que pesa 12 gramos, un oxígeno que pesa 16 gramos, 2 nitrógenos que pesan 14 gramos, 4 hidrógenos que pesan de 1 gramo para un total de 60 gramos por mol. Y en el agua hay 2 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo, y un oxígeno, cada uno pesa 16 para un total de 18 gramos por mol. Ojo con la fórmula N es igual a peso de la muestra sobre peso molecular. Tengo el peso de la muestra, la información que aparece en el enunciado. Dice hay 102 gramos de amoníaco y dice que hay 176 gramos de dióxido de carbono. Y hallé el peso molecular del amoníaco y hallé el peso molecular del dióxido de carbono. Entonces simplemente reemplazo en la fórmula. 102 gramos de amoníaco dividido en 34 gramos por mol
Cancelo gramos con gramos y eso me da 3 moles. Para el dióxido de carbono tengo 176 gramos, peso de la muestra sobre 44 gramos por mol, que es el peso molecular. Cancelo gramos con gramos y eso me da 4 moles. ¿Cuál es el reactivo limitante? El número más pequeño, el que se acaba más rápido, que en este caso serían 3 moles de amoníaco. Ese es el reactivo limitante y este es el reactivo en exceso. Significa que hallé la cantidad dada. El amoníaco es la cantidad dada porque es la sustancia que se acaba primero y cuando se acaba esa sustancia la reacción para, ya no continúa porque ya no hay más material. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Continuamos con el punto A del ejercicio 23. Segundo paso. Una vez establecido el reactivo limitante, se resuelve la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice, con base en la ecuación química, determina cuál sustancia es el reactivo limitante cuando reaccionan 102 gramos de amoníaco con 176 gramos de gas carbónico o dióxido de carbónico y establece cuántos gramos de urea se producen. Tenemos la ecuación. Tenemos que hay 102 gramos de amoníaco, 176 gramos de dióxido de carbono. Tenemos cuántos gramos de urea se producen. Hallamos los pesos moleculares del amoníaco, del dióxido de carbono, de la urea y del agua. Y determinamos que el reactivo limitante era el amoníaco. El reactivo limitante es el amoníaco y la cantidad deseada es la urea. La urea. ¿Cuántos gramos de urea se producen? Cantidad deseada. Es lo que deseo saber. Y el reactivo limitante se convierte en la cantidad dada. Observo que la relación está entre el amoníaco y la urea. ¿Qué dice la relación? La relación dice que 34 gramos de amoníaco producen 60 gramos de urea. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión. ¿Qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de urea se producen a partir de 102 gramos de amoníaco? Y utilizo el factor de conversión, observando que como tengo amoníaco arriba en el numerador, ahora lo escribo en el denominador para poder cancelar gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y me va a dar, haciendo el proceso, 180 gramos de urea. ¿Y qué estamos hallando? La cantidad deseada, que en realidad es el producido teórico. Respuesta: a partir de 102 gramos de amoníaco y 176 gramos de gas carbónico se producen 180 gramos de urea. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Punto B. En un proceso dado se partió de 102 gramos de amoníaco obteniéndose 135 gramos de urea. Tenemos los pesos moleculares. Tenemos 102 gramos de amoníaco, 176 gramos de dióxido de carbono. Tenemos que se obtuvieron 135 gramos de urea, que es lo que dice el ejercicio 135, o sea, el producido real. Y se esperaban. ¿Cuánto se esperaba en teoría? En teoría se esperaba 180 gramos de urea, el producido teórico. Entonces, rendimiento es igual a producido real sobre producido teórico multiplicado por 100. Producido real, reemplazo,
135 gramos de urea producido teórico, 180 gramos de urea multiplicado por 100, cancelo gramos de urea y eso me da 75%. Respuesta al rendimiento del proceso fue de 75%. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Entonces, el producido real, ¿dónde lo encuentro? En el enunciado cuando la pregunta se trata de cuál es el rendimiento. Producido teórico, ¿cómo lo hallé? A partir del reactivo limitante, entonces averigüé a partir de 102 gramos de amoníaco cuántos gramos en teoría se debían producir. Ejercicio número 24. Por favor, rectificamos la numeración. Este es el ejercicio número 24. Si es necesario, lo rectifican. La urea es una sustancia nitrogenada producida para algunos seres vivos como medio de eliminación del amoníaco. Profe, ya lo hicimos. No, es diferente. El cual es altamente tóxico para ellos. En los animales se halla en la sangre, orina, bilis y sudor. La orina se presenta como un sólido cristalino y blanco de forma esférica o granular, pequeño y granos. A. Con base en la ecuación química, cuando reaccionan 204 gramos de amoníaco con 198 gramos de gas carbónico, ¿cuántos gramos de urea se producen? B. ¿Cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? C. Si el producido real fue 175,5 gramos de urea, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Nos dan una información, una tablita que dice que el amoníaco tiene un peso molecular de 17 gramos por mol, que el dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44 gramos por mol, que la urea tiene un peso molecular de 60 gramos por mol y que el agua tiene un peso molecular de 18 gramos por mol. Tenemos la ecuación química. Dice que a partir de 204 gramos de amoníaco y 198 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de urea se producen? Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Los coeficientes que permiten balancear la ecuación son 2, 1, 1, 2. Bueno, muchachos. Para resolver la pregunta, ¿cuántos gramos de urea se produce? Hallamos los pesos moleculares de cada sustancia. Como hay 2 moles y cada mol pesa 17 gramos, entonces de amoníaco hay 34 gramos por mol. De dióxido de carbono hay 1 mol que pesa 44 gramos por mol. De urea hay 1 mol que pesa 60 gramos y de agua hay 1 mol que pesa 18 gramos. Entonces ya tengo los pesos moleculares de cada sustancia. Tengo que determinar el reactivo limitante. ¿Por qué tengo que determinar el reactivo limitante? Porque tengo la cantidad deseada y tengo que hallar la cantidad dada. La cantidad dada está entre el amoníaco y el dióxido de carbono. ¿Y cuál de las dos es el que sea el reactivo limitante? Tengo el peso de la muestra, que es lo que me da el ejercicio. Tengo el peso molecular, que lo hallé gracias a la tabla, con la ayuda de la tabla periódica. Reemplazo
204 gramos de amoníaco, peso de la muestra sobre el peso molecular, 34 gramos por mol. Cancelo y eso me da 6 moles de amoníaco. Reemplazo 198 gramos de dióxido de carbono dividido en 44 gramos por mol. Cancelo gramos con gramos y eso me da 4,5 moles de dióxido de carbono. ¿Cuál es el reactivo limitante? El más pequeño. El más pequeño es el dióxido de carbono. Ese es el reactivo limitante y del amoníaco es el reactivo en exceso. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Segundo paso, se resuelve la pregunta. A partir de 204 gramos de amoníaco y 198 gramos de gas carbónico, ¿cuántos gramos de urea se producen? Ojo acá, tengo el reactivo limitante que es el dióxido de carbono. Tengo la cantidad deseada que es lo que voy a averiguar. ¿Cuántos gramos de urea se producen? Muchachos, acuérdense que el reactivo limitante ahora se convierte en... Tengo los pesos moleculares. El reactivo limitante ahora es la cantidad dada. La relación entre quién está, entre la cantidad dada y la cantidad deseada, entre el dióxido de carbono y la urea. ¿Qué dice la relación? La relación dice que 44 gramos de dióxido de carbono producen 60 gramos de urea. Esa es la relación. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión. ¿Qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de urea se producen? Cantidad dada era el reactivo limitante, 198 gramos de dióxido de carbono. Factor de conversión, desde el dióxido de carbono lo escribo abajo. ¿Para qué lo escribo abajo en el denominador? Para poder cancelar con el que está en el numerador. Realizo el proceso y eso me da 200 gramos de urea. Y aquí encontré que a partir de 204 gramos de amoníaco y 198 gramos de gas carbónico, se producen 270 gramos de urea. Es decir, que hallé el producido teórico. En teoría se deberían producir 270 gramos de urea. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. B. ¿Cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? Hay que entender la pregunta. Establecimos que el reactivo limitante era el gas carbónico. ¿Qué significa el reactivo limitante? Que cuando se acaba el gas carbónico ya no hay más reacción química. Y determinamos que el amoníaco, los 204 gramos de amoníaco es el reactivo en exceso. ¿Qué significa eso? Significa que me dieron de amoníaco más de lo que necesito. Por eso se llama reactivo en exceso, porque me sobra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad, si me dieron 204 gramos y me está sobrando, entonces necesito saber en realidad cuántos gramos de amoníaco se necesitan para reaccionar con 198 gramos de dióxido de carbono. No es 204 gramos, no, ahí sobra, por eso se llama reactivo en exceso. Entonces necesito saber realmente cuánto es el amoníaco que reacciona con el dióxido de carbono. Tengo los pesos moleculares que ya los hallé. La relación está entre el amoníaco y el dióxido de carbono. La relación dice 34 gramos de amoníaco producen 44 gramos de dióxido de carbono. Cantidad deseada, ¿qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de amoníaco?
Cantidad dada, los 198 gramos de dióxido de carbono, que es el reactivo limitante. Factores de conversión, entonces como tengo dióxido de carbono arriba en el numerador, lo escribo ahora en el denominador. Realizo el proceso, cancelo gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono y eso me da 156 gramos de amoníaco. Entonces tengo que, en realidad, con 198 gramos de dióxido de carbono, reaccionan 156 gramos de amoníaco. Muchachos, observen. Son 156 gramos de amoníaco los que reaccionan con 198 gramos de dióxido de carbono. Y en el enunciado me dice que me dieron 204 gramos de amoníaco, que me dieron de más del que necesitaba. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? Me dieron 204, necesito 153. El exceso es 204 menos 153 es 51 gramos de amoníaco. Eso es lo que me sobra, eso es lo que me dieron de más de amoníaco. Respuesta, quedaron sin reaccionar 51 gramos de amoníaco. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. C. Si el producido real fue de 175,5 gramos de urea, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Ojo, ya tengo el producido teórico, lo hallé en el punto A. Tengo el producido real, que me lo está dando el enunciado de la pregunta C. Con la fórmula rendimiento es igual a producido real sobre producido teórico multiplicado por 100. Producido real 175,5, producido teórico 270. Hallo el proceso y eso me da 65%. Te digo, respuesta al rendimiento del proceso fue del 65%. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Ejercicio número 25. El ácido nítrico reacciona con hidróxido de bario, reacción de neutralización para formar el nitrato de bario y agua. A. Con base en la ecuación química, cuando reaccionan 693 gramos de ácido nítrico con 855 gramos de hidróxido de bario, ¿cuántos gramos de nitrato de bario se producen? B. Con base en los datos del problema anterior, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? C. Si el producido real fue de 887.4 gramos de nitrato de bario, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Tenemos la ecuación química. Siempre debemos empezar con el balanceo de la ecuación. Los coeficientes que me permiten balancear la ecuación son 2, 1, 1, 2. Esos son los coeficientes que tiene la ecuación química. Es muy importante siempre iniciar con el balanceo. Acuérdense que los números 1 no se escriben, se subentienden. Entonces, ya balanceada la ecuación, procedemos a realizar el punto A del ejercicio número 25. Dice, con base en la ecuación química, cuando reaccionan
693 gramos de ácido nítrico con 855 gramos de hidróxido de bario, ¿cuántos gramos de nitrato de bario se producen? Entonces aquí vamos a entender la información que viene en el enunciado. ¿Qué información nos están proporcionando? Nos están diciendo que la cantidad deseada es el nitrato de bario. ¿Qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de nitrato de bario se producen? Y hay otras dos informaciones, otros dos datos, el del ácido nítrico y el del hidróxido de bario. Esas dos informaciones es la cantidad dada, pero tengo que determinar con cuál de las dos voy a trabajar, con el ácido nítrico o con el hidróxido de bario. Siempre, siempre la cantidad dada es el reactivo limitante. Entonces, mediante dos pasos voy a determinar el reactivo limitante. Primer paso, con la fórmula número de moles es igual a peso de la muestra sobre peso molecular, la información que viene en el enunciado es peso de la muestra, peso de la muestra. Y determino el peso molecular con la información que nos proporciona la tabla periódica. Recuerden, para este curso de química utilizamos los números enteros aproximados para los pesos atómicos de los elementos químicos. Entonces tenemos, en el ácido nítrico hay 2 hidrógenos, hay 2 nitrógenos y hay 6 oxígenos. El hidrógeno pesa 1 gramo, el nitrógeno 2 por 1 me da 2 gramos, el nitrógeno pesa 14 gramos, 28 gramos, y el oxígeno pesa 16 gramos, 6 por 16 me da 96 gramos, para un total de 126 gramos. Eso es lo que hay de ácido nítrico, 126 gramos. Para el hidróxido de bario hay un bario, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. El bario pesa 137 gramos, el oxígeno pesa 16 gramos, 2 por 16 me da 32 gramos y el hidrógeno pesa 1 gramo. 2 por 1 gramo me da 2 gramos para un total de 171 gramos. Para el nitrato de bario, ¿qué hay en el nitrato de bario? Hay un bario, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Ya sabemos que el bario pesa 137, el nitrógeno pesa 14 gramos y el oxígeno pesa 16 gramos. Totalizando me da 261 gramos de nitrato de bario. Para el agua hay 4 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo, y 2 oxígenos, cada uno pesa 16 gramos, para un total de 36 gramos. Ojo con la cantidad de materia que hay antes de la flecha y la cantidad de materia que hay después de la flecha. Son iguales, cumplen con el principio de la conservación de la materia. Ojo, aquí ¿qué hicimos? Determinamos el peso molecular de los compuestos. Me interesa el del ácido nítrico y el del hidróxido de bario. ¿Por qué? Porque uno de los dos es el reactivo limitante. ¿Cuál? El que tenga menor número de moles. Entonces, reemplazo en la fórmula peso de la muestra 693 gramos de ácido nítrico, peso molecular 126 gramos por mol, cancelo gramos con gramos y eso me da 5.5 moles de ácido nítrico. Para el hidróxido de bario reemplazo en la fórmula peso de la muestra 855 gramos, peso molecular 171 gramos por mol, cancelo gramos con gramos y me quedan moles, 5 moles. Y de esta forma determino cuál es el del menor número de moles, que en este caso es el hidróxido de bario y ese es el reactivo limitante y el ácido nítrico es el reactivo en exceso. O sea que la cantidad dada es la información del hidróxido de bario
porque cuando se acaba el hidróxido de bario, se acaba la reacción. Es el reactivo limitante. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Segundo paso. Se resuelve la pregunta. Con base en la ecuación química, cuando reaccionan 693 gramos de ácido nítrico con 855 gramos de hidróxido de bario, ¿cuántos gramos de nitratos de bario se producen? Ya tengo la ecuación, tengo la cantidad deseada, tengo la cantidad dada, tengo los pesos moleculares. La cantidad dada es el reactivo limitante. Y tengo los pesos moleculares de cada uno de los compuestos intervenientes en la ecuación química. ¿Entre quiénes está la relación? Entre la cantidad deseada y la cantidad dada. Entre el hidróxido de bario y el nitrato de bario. ¿Y qué dice la relación? La relación dice que 171 gramos de hidróxido de bario producen 261 gramos de nitrato de bario. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión. Entonces, cantidad deseada, ¿cuántos gramos de nitrato de bario? Cantidad dada, el hidróxido de bario, 855 gramos. Y la relación, entonces acomodo que los gramos de hidróxido de bario queden en el denominador. Y digo, 261 gramos de nitrato de bario son producidos por 171 gramos de hidróxido de bario. ¿Para qué lo acomodo así? Para poder cancelar gramos de hidróxido de bario con gramos de hidróxido de bario. Desarrollo el proceso y eso me da 1305 gramos de nitrato de bario. Respuesta: cuando reaccionan 693 gramos de ácido nítrico con 855 gramos de hidróxido de bario se producen 1305 gramos de nitrato de bario. Y estamos hallando aquí el producido teórico, lo que en teoría se debería producir a partir de 855 gramos de hidróxido de bario. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Punto B del ejercicio 25. Con base en los datos del problema anterior, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? En la respuesta del punto A escribimos: cuando reaccionan 693 gramos de ácido nítrico con 855 gramos de hidróxido de bario, se producen 786 gramos de nitrato de bario. Determinamos con anterioridad que el reactivo en exceso es el ácido nítrico, que el reactivo limitante es el hidróxido de bario, y ahora vamos a determinar realmente cuántos gramos de ácido nítrico se necesitan para que reaccionen con 855 gramos de hidróxido de bario. Es decir, la cantidad deseada ahora es el ácido nítrico y la cantidad dada es el hidróxido de bario, que es el reactivo limitante. La relación dice: 126 gramos de ácido nítrico reaccionan con 171 gramos de hidróxido de bario. Escribo la relación y con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad dada por factores de conversión. ¿Qué deseo saber? Entonces deseo saber cuántos gramos de ácido nítrico reaccionan con cantidad dada 855 gramos de hidróxido de bario y lo multiplico por factores de conversión.
como tengo el hidróxido de bario en el numerador, entonces acomodo que hidróxido de bario queda ahora en el denominador. Y digo, 126 gramos de ácido nítrico reaccionan con 171 gramos de hidróxido de bario. Esto me permite cancelar gramos de hidróxido de bario con gramos de hidróxido de bario. Hago el proceso y eso me da 630 gramos de ácido nítrico. Entonces, ojo, me dieron 693, eso está en el enunciado. Determinamos que ese es el reactivo en exceso. Me dieron mucho más de lo que necesitaba. Determiné ahora que lo que realmente necesito son 630. Y la pregunta es, oiga, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? Entonces, el exceso es lo que me da el enunciado menos lo que realmente necesito. Entonces, 693 gramos de ácido nítrico menos 630 gramos de ácido nítrico. Y eso me da 63 gramos de ácido nítrico. Respuesta, quedaron sin reaccionar 63 gramos de ácido nítrico. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Punto C del ejercicio 25. Si el producido real fue 887.4 gramos de nitrato de bario, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Entonces, leemos la información. Tenemos la ecuación química, tenemos los datos que obtuvimos y en este enunciado me están diciendo que el producido real fue de 887.4 gramos de nitrato de bario. Me piden hallar el rendimiento. Para hallar el rendimiento necesito el producido real dividido en el producido teórico y multiplicado por 100. El producido teórico lo hallamos en el punto A del ejercicio 25. Cuando reaccionan 693 gramos de ácido nítrico con 855 gramos de hidróxido de bario, se producen 1305 gramos de nitrato de bario. Ese es el producido teórico, eso es lo que tenía que producirse. Entonces reemplazo en la fórmula rendimiento, el producido real es 887.4, el producido teórico es 1305 multiplicado por 100. Desarrollo el proceso y eso me da 68%. Respuesta, el rendimiento del proceso fue de 68%. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Ejercicio número 26. El sulfato de amonio reacciona con hidróxido de sodio para formar sulfato de sodio, amoníaco y agua según la ecuación. A. Con base en la ecuación química, cuando reaccionan 858 gramos de sulfato de amonio con 528 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se producen? B. Con base en los datos del problema anterior, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? C. Si el producido real fue de 867.62 gramos de nitrato de bario, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Tengo la ecuación química. Siempre el ejercicio se inicia con el balanceo de la ecuación. Tengo que escribir los coeficientes que permiten balancear la ecuación. Entonces,
En esta ecuación, los coeficientes que permiten balancear la ecuación son 1, 2, 1, 2, 2. Procedemos a realizar el punto A del ejercicio 26. El enunciado dice, cuando reaccionan 858 gramos de sulfato de amonio con 528 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se producen? Entonces, esos datos que vienen en el enunciado A, tengo que interpretarlos. Me están dando la pregunta, ¿qué deseo saber? Me están dando la cantidad deseada. Y los otros dos datos que son la cantidad dada. Uno de esos dos es la cantidad dada. ¿Cuál? El reactivo limitante. Entonces no sé cuál es el reactivo limitante, si el sulfato de amonio o el hidróxido de sodio. Entonces tengo que averiguar cuál es el reactivo limitante. Primer paso. Se determina el reactivo limitante con la fórmula número de moles es igual a peso de la muestra sobre peso molecular. El enunciado me regala el peso de la muestra. Siempre el enunciado me da el peso de la muestra. Y el peso molecular lo determino. Entonces, digo, en el sulfato de amonio hay 2 nitrógenos, hay 8 hidrógenos, hay 1 azufre y hay 4 oxígenos. El nitrógeno pesa 14 gramos para un total de 28 gramos. El hidrógeno pesa 1 gramo para un total de 8 gramos. El azufre pesa 32 gramos para un total de 32 gramos y el oxígeno pesa 16 gramos para un total de 64 gramos. Totalizo y eso me da 132 gramos por mol. Para el hidróxido de sodio, entonces digo, en el hidróxido de sodio hay 2 sodios, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. El sodio pesa 23 gramos para un total de 46 gramos. El oxígeno pesa 16 gramos para un total de 32 gramos. Y el oxígeno pesa 1 gramo para un total de 2 gramos. 2 por 1, 2 gramos. Totalizo y eso me da 80 gramos por mol. En el sulfato de amonio hay 2 sodios, 1 azufre, 4 oxígenos. El sodio pesa 23 gramos para un total de 46 gramos. El azufre pesa 32 gramos para un total de 32 gramos. Y el oxígeno 16 gramos para un total de 64 gramos. Totalizo y eso me da 142 gramos. El amoníaco, hay 2 nitrógenos, 6 hidrógenos. El nitrógeno pesa 14 gramos para un total de 28 gramos. El hidrógeno pesa 1 gramo para un total de 6 gramos. Totalizo y eso me da 34 gramos por mol. Y para el agua hay 4 hidrógenos, 2 oxígenos. El hidrógeno pesa 1 gramo para un total de 2 gramos, de 4 gramos. 4 por 1 gramo, 4 gramos. El oxígeno 16 gramos. 2 por 16 gramos me da 16 gramos. 2 por 16 gramos me da 32 gramos para un total de 36 gramos por mol. Ojo, tengo que tener en cuenta una cosa, que la cantidad de materia antes de la flecha en los reactivos es igual a la cantidad de materia después de la flecha en los productos. Cumple con el principio de conservación de la masa. Entonces, con la fórmula, hallé el peso molecular del sulfato de amonio y del hidróxido de amonio, del hidróxido de sodio, porque uno de los dos es el reactivo limitante. Lo voy a hallar. ¿Con qué? Con la fórmula. Número de moles es igual a peso de la muestra sobre peso molecular. Entonces reemplazo. Número de moles es igual 858 gramos de sulfato de amonio sobre 132 gramos por mol de sulfato de amonio. Cancelo gramos con gramos y eso me da 6,5 moles. Para el hidróxido de sodio,
528 gramos de hidróxido de sodio sobre 80 gramos por mol de hidróxido de sodio, cancelo gramo con gramo, me quedan moles, 6.6 moles de oxígeno. ¿Cuál es el reactivo limitante? El número menor. Entonces, en este caso, el sulfato de amonio es el reactivo limitante y el hidróxido de sodio es el reactivo en exceso. ¿Qué significa el reactivo limitante? Que cuando se acabe ese compuesto, la reacción se acaba, ya no hay más material, no se puede producir. ¿Qué significa en el reactivo en exceso? Que me dieron más de la cuenta, más de lo que necesitaba. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Segundo paso, una vez establecido el reactivo limitante, ya resuelvo la pregunta. Tengo 858 gramos de sulfato de amonio, 528 gramos de hidróxido de sodio. Me preguntan cuántos gramos de sulfato de sodio se producen. O sea que tengo la cantidad deseada. Determiné el reactivo limitante. O sea que tengo la cantidad dada. Determiné el peso molecular de todos los compuestos intervenientes en la ecuación. Y observo entre quiénes está la relación. La relación está entre la cantidad deseada y la cantidad dada. Está entre el sulfato de amonio y el sulfato de sodio. ¿Qué dice la relación? Dice 132 gramos de sulfato de amonio producen, porque está después de la flecha, producen 142 gramos de sulfato de sodio. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión. ¿Qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio? Cantidad dada, 858 gramos de sulfato de amonio. Factores de conversión, entonces, como tengo sulfato de amonio arriba en el numerador, voy a acomodarlo abajo en el denominador. Y digo, 142 gramos de sulfato de sodio son producidos por 132 gramos de sulfato de amonio. ¿Para qué lo hice así? Para poder cancelar gramos de sulfato de amonio con gramos de sulfato de amonio. Desarrollo el proceso y eso me da 923 gramos de sulfato de sodio. Respuesta: cuando reaccionan 858 gramos de sulfato de amonio con 528 gramos de hidróxido de sodio, se producen 923 gramos de sulfato de sodio. Y aquí hallé que hallé el producido teórico, lo que en teoría se debe producir. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Punto B del ejercicio 26. Con base en los datos del problema anterior, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? Tengo la ecuación química balanceada, tengo la cantidad en gramos, el peso molecular de cada una de las sustancias que intervienen en esta ecuación química. Y hallé en la pregunta anterior que cuando reaccionan 858 gramos de sulfato de amonio con 528 gramos de hidróxido de sodio se producen 923 gramos de sulfato de sodio. Determiné el reactivo limitante como el sulfato de amonio y el reactivo en exceso como el hidróxido de sodio. ¿Qué significa el reactivo en exceso? Significa que me dieron más de lo que necesitaba. Me dieron 528, pero no necesitaba 528. En exceso significa que ahí hay más de materia de la que necesito para que reaccionen con 858 gramos de sulfato de amonio. Entonces tengo que averiguar en realidad cuántos gramos de sulfato de sodio
cantidad deseada se necesitan para que reaccionen con el reactivo limitante, que ahora va a ser la cantidad dada. Siempre la cantidad deseada y la cantidad dada me determinan entre quiénes está la relación, entre el sulfato de amonio y el hidróxido de sodio. ¿Y qué dice la relación? Dice 132 gramos de sulfato de amonio reaccionan con 80 gramos de hidróxido de sodio. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad dada por factores de conversión. Cantidad deseada, ¿qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio? Cantidad dada, 858 gramos de sulfato de amonio. Entonces, la cantidad deseada es cuántos gramos de hidróxido de sodio. Cantidad dada, 858 gramos de sulfato de amonio. ¿Cuáles son los factores de conversión que hay que multiplicar acá? Entonces, los que están en la relación. Entonces, tengo en cuenta que el sulfato de amonio esté en el denominador, porque ya lo tengo en el numerador. Y digo, 80 gramos de hidróxido de sodio reaccionan con 132 gramos de sulfato de amonio. Cancelo gramos de sulfato de amonio con gramos de sulfato de amonio. Hago el proceso y eso me da 520 gramos de hidróxido de sodio. Ojo, en realidad, para que reaccionen con 858 gramos de sulfato de amonio, se necesitan 520 gramos de hidróxido de sodio. Entonces me preguntan, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? Entonces, el exceso es 528 gramos de hidróxido de sodio menos 520 gramos de hidróxido de sodio. Y eso me da 338 gramos de hidróxido de sodio. Respuesta, quedaron sin reaccionar 338 gramos de sulfato de hidróxido de sodio. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Punto C, ejercicio 26. Si el producido real fue de 867.62 gramos de sulfato de sodio, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Nos están dando un dato, 867 gramos de sulfato de sodio. ¿Eso qué es? El producido real, ahí está el enunciado clarito. En el punto A de este ejercicio determinamos lo siguiente, que cuando reaccionan 858 gramos de sulfato de amonio con 528 gramos de hidróxido de sodio se producen 923 gramos de sulfato de sodio. Con la fórmula rendimiento es igual a producido real sobre producido teórico multiplicado por 100, ya tengo el producido real. Y en la pregunta A de este mismo ejercicio determinamos el producido teórico. Lo que se produce en teoría son 923 gramos de sulfato de sodio. Entonces, reemplazando en la fórmula de rendimiento, producido real 867,62, producido teórico 923 gramos de sulfato de sodio multiplicado por 100. Cancelo los gramos de sodio con los gramos de sodio y eso me da 94%. Respuesta al rendimiento del proceso fue del 94%. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Ejercicio número 27. El hidróxido de calcio es neutralizado por el ácido nítrico para formar nitrato de calcio y agua según la ecuación. A.
Con base en la ecuación química, cuando reaccionan 333 gramos de hidróxido de calcio con 441 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos gramos de nitrato de calcio se producen? B. Con base en los datos del problema anterior, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? C. Si el producido real fue de 401.8 gramos de nitrato de calcio, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación. Los coeficientes que permiten balancear la ecuación son 1, 2, 1, 2. Siempre debemos iniciar con el balanceo de la ecuación. No podemos proceder si no la hemos balanceado. Ya balanceada la ecuación, procedemos a desarrollar cada uno de los puntos. Entonces vamos a desarrollar el punto A del ejercicio 27. Con base en la ecuación química, cuando reaccionan 333 gramos de hidróxido de calcio con 442 gramos de ácido nítrico, pregunta, ¿cuántos gramos de nitrato de calcio se producen? Entonces, tengo la cantidad deseada. Deseo saber cuántos gramos de nitrato de calcio se producen. Y tengo dos datos que es la cantidad dada. Uno de esos es la cantidad dada. O es el hidróxido o es el ácido. ¿Cuál es la cantidad dada? El reactivo limitante. Entonces tengo que determinar el reactivo limitante. ¿Cuál es? Primer paso, se determina el reactivo limitante. ¿Cómo lo determino? Con la fórmula número de moles es igual a peso de la muestra sobre peso molecular. Siempre en el enunciado viene el peso de la muestra. 333 gramos de hidróxido de calcio y 441 gramos de ácido nítrico para este caso. ¿Qué me falta? Hallar el peso molecular. Entonces hallo el peso molecular del hidróxido de calcio. Hay un calcio, hay dos oxígenos, hay dos hidrógenos. El calcio pesa 40 gramos. El oxígeno pesa 16 gramos. 2 por 16, 32. Y el hidrógeno pesa 1 gramo. Acuérdense que para este curso de química se utilizan los pesos atómicos aproximados al entero más cercano. Entonces, tengo peso molecular del hidróxido de calcio 74 gramos. Ahora, del ácido nítrico hay 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. El hidrógeno pesa 1 gramo, el nitrógeno pesa 14 gramos. 2 por 14 me da 28 gramos y 6 por 16 que pesa el oxígeno me da 96. Totalizo y eso me da 126 gramos por mol. Para el nitrato de calcio hay un calcio, 2 nitrógenos, 6 oxígenos, el calcio pesa 40 gramos, los nitrógenos pesan de a 14 gramos para un total de 28 y el oxígeno 16 para un total de 96 gramos. Totalizo y eso me da 164 gramos por mol. Para el agua tengo 4 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramo. 2 oxígenos que pesan 16 gramos para un total de 36 gramos por mol. Ojo, observo que la cantidad de materia antes en los reactivos es igual a la cantidad de materia después de la flecha en los productos. Hallé que el peso molecular del hidróxido de calcio y el peso molecular del ácido nítrico. Entonces ya puedo utilizar la fórmula N es igual a peso de la muestra sobre peso molecular. Reemplazo, eso me da 333 gramos sobre 74 gramos por mol de hidróxido de calcio. Cancelo los gramos y eso me da 4.5 moles. Para el ácido nítrico
el peso molecular, el peso de la muestra es 441, el peso molecular 126 gramos, cancelo los gramos y me quedan mol para un total de 3.5 moles de ácido nítrico. ¿Cuál es el reactivo limitante? Entonces, el reactivo limitante es el número más pequeño, en este caso es el ácido nítrico. ¿Qué significa? Que cuando se acabe el ácido nítrico ya no hay más reacción porque ya no hay más materia. Y el hidróxido de calcio es el reactivo en exceso. ¿Qué significa? Que me dieron 4.5 moles, pero en exceso significa que me están dando de más de lo que necesito. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Segundo paso. Una vez establecido el reactivo limitante, se resuelve la pregunta. Tengo la ecuación química. Me dicen que tengo 333 gramos que reaccionan con 441. Reaccionan el hidróxido con el ácido. Recuerden que esta es una reacción de neutralización. Y me preguntan cuánta sal se produce, cuántos gramos de nitrato de calcio. Allí los pesos moleculares. La pregunta es, ¿qué deseo saber? La cantidad deseada. El reactivo limitante, el ácido nítrico, que ahora va a ser la cantidad dada. Allí los pesos moleculares de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Y la relación está entre la cantidad deseada entre el nitrato de calcio y la cantidad del ácido nítrico. ¿Y qué dice la reacción? La relación dice 126 gramos de ácido nítrico producen 164 gramos de nitrato de calcio. La escribo. Y con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión, ¿qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de nitrato de calcio? Cantidad dada, 441 gramos de ácido nítrico. El factor de conversión es la relación, entonces acomodo el ácido nítrico abajo en el denominador para poder cancelar gramos de ácido nítrico con gramos de ácido nítrico. Desarrollo y eso me da 574 gramos de nitrato de calcio. Respuesta: cuando reaccionan 333 gramos de hidróxido de calcio con 441 gramos de ácido nítrico, se producen 574 gramos de nitrato de calcio. Que eso va a ser el producido teórico, que lo vamos a utilizar más luego. Estamos hallando aquí, en el punto A, el producido teórico. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Punto B del ejercicio 27. Con base en los datos del problema anterior, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar? Tengo la reacción, los pesos moleculares. Ojo, empiezo con la respuesta a la pregunta A. Dice, cuando reaccionan 333 gramos de hidróxido de calcio con 441 gramos de ácido nítrico, producen 574 gramos de nitrato de calcio. Tengo el reactivo en exceso, que es el hidróxido de calcio. Tengo el reactivo limitante, que es el ácido nítrico. ¿Qué significa el reactivo en exceso? Que me dieron 333. En exceso significa que me dieron más de la cuenta. Entonces tengo que averiguar en realidad cuántos gramos de hidróxido de calcio reaccionan con 441 gramos de ácido nítrico. Y ahora tengo la cantidad deseada y el reactivo limitante se convierte en la cantidad dada. Entre la cantidad deseada y la cantidad dada está la relación entre el hidróxido de calcio y el ácido nítrico. ¿Qué dice la relación? Dice que 74 gramos de hidróxido de calcio reaccionan con 126 gramos de ácido nítrico. Escribo la relación. Con la fórmula cantidad deseada es igual a cantidad por factores de conversión. ¿Qué deseo saber? ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio? Cantidad dada, el reactivo limitante, 441 gramos de ácido nítrico.
Y el factor de conversión es la relación, entonces ácido nítrico lo acomodo abajo y digo que 74 gramos de hidróxido de calcio reaccionan con 126 gramos de ácido nítrico. Cancelo gramos de ácido nítrico con gramos de ácido nítrico, desarrollo y el resultado es 259 gramos de hidróxido de calcio. Ojo, pero me están diciendo cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron sin reaccionar. Me dieron 333. En realidad necesito 259. Entonces hago la resta. 333 gramos menos 259 gramos de hidróxido de calcio y eso me da 74 gramos de hidróxido de calcio. Respuesta, quedaron sin reaccionar 74 gramos de hidróxido de calcio. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno. Punto C. Si el producido real fue de 401.8 gramos de nitrato de calcio, producido real, ahí está diciéndolo, ¿cuál fue el rendimiento del proceso? Rendimiento es igual a producido real sobre producido teórico multiplicado por 100. Volvemos a la respuesta del punto A. Cuando reaccionan 333 gramos de hidróxido de calcio con 441 gramos de ácido nítrico, se producen 574 gramos de nitrato de calcio. Y dijimos que este era el producido teórico. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula de rendimiento. Producido real, 401.8. Producido teórico, 574 gramos de nitrato de calcio multiplicado por 100. Desarrollamos y eso me da 70%. Respuesta, el rendimiento del proceso fue del 70%. Copiamos lo que aparece en pantalla en el cuaderno de química. Muchachos, hasta aquí la clase. Muchísimas gracias por su atención. Mi Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.